Bienvenidos a todos ustedes a esta clase. El tema que estamos presentando tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Esta es la clase número 11. El tema de hoy tiene que ver con ciertos dones espirituales que no hemos tocado todavía. Vamos a hablar de este juego de dones: profecía, conocimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Y la razón por la cual esperé hasta la última clase es porque este tema es un poco controversial. Hay diferencias de opiniones dentro del cuerpo de Cristo entre los pentecostales y entre la gente que es genéricamente evangélica o reformada. Existe una diferencia de opinión y también una diferencia en cómo se usan o no usan estos dones en las iglesias de los días de hoy. Y lo que voy a tratar de hacer es dar un repaso brevemente y hemos tocado la obra del Espíritu Santo antes del día de Pentecostés, y ya hemos tocado lo que pasó en el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y usamos la palabra en aquella noche, la palabra capacidad. Viene con una capacidad sumamente más amplia del Espíritu Santo, con los dones y con todas las gracias de Dios que son aplicadas por el Espíritu Santo, tocando a Cristo y aplicándonos lo de Cristo con todos sus beneficios y toda la efectividad de su obra redentora. Y luego puse esta palabra en forma de broma, casi pentecosteses, porque esta experiencia en Jerusalén fue repetida en Samaria, en Éfeso y en Cesarea, y personalmente con el apóstol Pablo. Entonces, vamos a estudiar la relación entre lo que pasó en el día de Pentecostés y en estos días pentecosteses. Otras experiencias en Samaria, en Cesarea, en Éfeso y en la vida del apóstol Pablo. Y luego tenemos este versículo en las Escrituras, las cartas del apóstol Pablo, 1 Corintios 12:13. Todos somos bautizados por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu nos incorpora para formar un solo cuerpo y todos bebemos de un solo Espíritu. Entonces vamos a tratar de ver la relación de esta enseñanza en 1 Corintios 12:13 con lo que pasó en el día de Pentecostés. Y luego, como subpunto, vamos a hacer esta pregunta: ¿fue algo particular que ocurrió o existió en verdad una era apostólica y había un ministerio particular en esa era apostólica? Entonces, las lenguas y estos dones tuvieron un lugar específico y muy particular en esa era, ¿o no? ¿Ok? Y luego, la última pregunta que tenemos que hacer es, hoy día, ¿cuál es la norma? ¿Qué es normativo? O es decir, ¿cómo se debe practicar estos dones el día de hoy en nuestras iglesias? ¿Ok? ¿Es lo mismo que pasó en esta era? ¿Es lo mismo que pasó en el día de Pentecostés? ¿O es diferente? ¿O no deben de ser practicados estos dones? Son las preguntas. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por estar con nosotros, por tocarnos, por llamarnos, por darnos lo de Cristo, por salvarnos, por obrar en nuestra santificación. Gracias por darnos ciertos dones. Gracias por darnos una aspiración, un anhelo para crecer y ser santos, conformándonos a la imagen de Cristo.
te pedimos que tú nos ayudes a servirte, amarte y obedecerte, utilizando nuestros dones en el ministerio de la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Muy bien. Aquí estamos. Muy bien, entonces vamos a volver a dar definiciones. ¿Cómo definimos esta palabra? Profecía. Ustedes, hace 2 semanas, ¿verdad? No estuve, pero ustedes tuvieron muy buena clase sobre las definiciones, ¿verdad? Y profecía, en las notas anteriores, se encuentran en página número 79. Y aquí en las notas dice, el profeta tenía la habilidad de comunicar con una claridad única e intensidad de fe. El profeta en el Antiguo Testamento formó parte del consejo de Dios, escuchó la voz de Dios y la aplicó directamente a los asuntos éticos y morales de su sociedad. Y a veces se incluía un elemento futurística, pero no era predominante ese aspecto. En otras palabras, los profetas escribieron el Antiguo Testamento. Y también Pablo enseña esto en Efesios 2:20, que los profetas recibían revelaciones directas de Dios y predicaban o hablaban dando esas revelaciones al pueblo de Dios con aplicaciones éticas o a sus vidas morales o a su vida cotidiana. Y a veces predecían, pero no siempre, pero algún elemento era profecía acerca del futuro. Pero profetizar en sí no quiere decir predecir, quiere decir presentar la palabra recibida de Dios. Bíblicamente, para darle la definición en inglés, profetizar no quiere decir predecir, no quiere decir to foretell, quiere decir foretell, ¿ok? No quiere decir predecir el futuro, pero sino presentar la revelación recibida de Dios, ¿ok? Y vamos a usar en nuestro estudio de lenguas esa definición porque los apóstoles también tenían esa habilidad. Los apóstoles, según el apóstol Pablo, recibieron revelaciones. Pablo dijo que él había recibido su evangelio directamente de Jesucristo y de ningún hombre. ¿Ok? Entonces, Pablo también en ese sentido era profeta. Pero también en el Nuevo Testamento otras personas profetizaban. Las mujeres también profetizaban en las iglesias. Es decir, los apóstoles tenían colegas y tenían representantes y ellos delegaron responsabilidades y otras personas también cumplieron esa función de poder recibir mensajes de Dios y compartir esos mensajes a la iglesia. Y bueno, voy a expresar mi opinión ahora, específicamente durante esta era apostólica. La iglesia, el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía y por eso había un flujo flexible de mensajes recibidos y las iglesias tuvieron que juzgar, según Pablo en 1 Tesalonicenses, tenían que juzgar las profecías. Y también cuando el apóstol Pablo en Hechos 14, versículo 10, tuvo visión, sus colegas también juzgaron, o es decir, ellos contemplaron, discutieron el impacto o la dirección o el significativo de esa visión antes de actuar. Entonces, no fue una cosa automática. Bueno, yo soñé esto y la iglesia tiene... No, es que los profetas recibieron los mensajes y Pablo dijo que no debe de rechazar ninguna profecía, pero hay que juzgarlas para en verdad verificar que las profecías o que los mensajes recibidos concuerdan con la palabra de Dios
y son consistentes, conformes a la revelación que ellos ya habían recibido de Jesucristo. Ok, pero voy a dejar de hablar ahora porque estoy nada más con los asuntos introductivos. Ok, pero yo creo que cuando estamos hablando de profecía, estamos hablando de este juego de dones, el don de conocimiento. Conocimiento es el conocimiento recibido de Dios, el don de lenguas. Y muchos eruditos, y soy de esta opinión, que las lenguas también se usaban principalmente en las iglesias en el Nuevo Testamento como uno de los medios por los cuales la gente recibía la palabra de Dios. ¿Ok? Y luego, por supuesto que sí, estaban hablando en la iglesia con un idioma extranjero, también el don de interpretación fue esencial, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y no tenemos tiempo para leer todos estos textos. Ustedes, gracias a sus antepasados, tenemos prensa, tenemos papel, tinta y libros y todo eso. Cada uno tiene Biblia y las Biblias están en sus casas, en sus recámaras. Por favor, hay que leer o por lo menos escuchar, porque hay muchos medios en esos días, ¿verdad? Para poder recibir la palabra de Dios. Entonces, para sus devocionales esta noche hay que leer 1 Corintios capítulo 14. ¿Ok? Muy bien. Todo esto es de carácter introductivo. Muy bien. Preguntas específicas. Ya he mencionado la pregunta acerca de ¿existió o no una era apostólica? ¿Y cuáles fueron las características? Estoy en página 98. Y luego la siguiente pregunta, si hay o hubo una era apostólica, ¿hubo alguna diferencia en la manera en que se ejercían los dones de hablar en lenguas y profecía después de ese periodo? ¿Entienden la pregunta? Entonces, si los apóstoles, ¿cuándo se murió el último apóstol? ¿En qué año más o menos? 100. Sí, 100, quizás. ¿Quién fue? Juan. ¿Y el apóstol Pablo, quién murió más o menos? 62. Oh, no más allá, como 66. No, 67 por ahí. Entonces, entonces casi todo el Nuevo Testamento había sido escrito por el año, bueno, por lo menos por el año 80. Si es que tienen la teoría de que los evangelios fueron escritos tarde. Bueno, yo soy uno que tiene la opinión de que fueron escritos temprano. Entonces, yo creo que casi todo el Nuevo Testamento ya fue completo por el año 75 o antes, con la excepción de Juan, el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Y lo que estoy diciendo es que cuando las personas o las iglesias, ya tenían a la mano las cartas y los evangelios, no fue tan necesario estar recibiendo el evangelio directamente de Jesucristo o directamente de Dios. Es mi opinión, es que no fue tan necesario estar en contacto directo con este don, recibiendo constantemente. Y si es así, vamos a tener que entender a la última hora de la clase cómo en estos días se utilizan estos dones. ¿Ok? Muy bien. ¿Listos? El día de Pentecostés y los discípulos. Antes del día de Pentecostés, los discípulos ya eran creyentes, genuinos y unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y no tenemos que profundizarnos mucho en esto. Pasamos 2 horas hablando de este tema, ¿verdad? Y llegamos a la conclusión de que los creyentes en el Antiguo Testamento y obviamente los discípulos de Jesucristo durante su ministerio ya tenían o no contacto con el Espíritu Santo. Sí. Porque nadie, usando la palabra bíblica y también teológica, nadie se regenera sino por el Espíritu Santo.
y estudiamos esto en el Antiguo Testamento bajo el tema de la circuncisión. Y tocamos Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Tocamos de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6. Y también Jeremías 4, versículo 4. Y entendimos por esos pasajes la circuncisión principal es algo interior, y cuando la persona experimenta lo que Moisés describió y Jeremías describió, circuncisión del corazón, eso se hace solo por el Espíritu Santo. Y cuando la persona fue tocada así por el Espíritu Santo, en su corazón empezó a amar a Dios y también empezó a creer y empezó a obedecer desde el corazón a Dios. Y esos textos lo enseñan. Y sabemos también por lo que el apóstol Pablo enseñó en Romanos 2, 28, que la circuncisión del corazón es por el Espíritu Santo. Ok, entonces, nada más estamos diciendo algo muy, muy sencillo, de que las personas, los creyentes, antes del día de Pentecostés, ya tuvieron contacto con el Espíritu Santo. Por eso creían y por eso amaban a Dios. Por eso querían obedecer a Dios. Porque tenían alguna relación con el Espíritu Santo. Pero algo muy especial sucedió en el día de Pentecostés. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre antes o pre-Pentecostés y lo que pasó en el día de Pentecostés? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre la experiencia antes y ahora con el Espíritu Santo? Se manifestó a mucha gente en un solo momento. Ok, exactamente, se manifestó a mucha gente en un solo momento. ¿Qué más? ¿Qué pasó en ese día? Experimentaron la llenura. La llenura del Espíritu Santo. Y también utilizamos la palabra capacidad. ¿Y en qué sentido usamos esa palabra capacidad? Ahora, con el toque del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo en toda su función, en toda su ministerio, en toda su gloria, en toda su obra, hasta que es muy apropiado hablar de estos días ahora, los días del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue derramado en su plenitud, en una capacidad mucho más amplia para darnos a nosotros, los creyentes en Cristo, todas las gracias, o es decir, todos los dones, todas las gracias, todos los beneficios, en este caso de Jesucristo. Y Jesucristo había dicho que Él tuvo que ser glorificado antes de que el Padre pudiera dar al Espíritu Santo. Entonces Cristo ascendió, recibió de su Padre el don del Espíritu Santo y también los dones del Espíritu Santo y las gracias, y de inmediato nos las dio a nosotros, a los creyentes. Y ellos, y la evidencia en ese día, hablaron en lenguas. ¿Qué más? Lo más importante es que se cumplió la profecía de Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde Él dijo, cuando ustedes recibirán poder cuando viene el Espíritu Santo. ¿Poder de qué? ¿O para qué? Testificar a Cristo. Hermanos, yo creo que, bueno, antes de seguir, eso es lo principal, ¿no? Ahora, en nuestra iglesia, qué bueno que oramos por lo menos un día, pero tenemos que orar más. Y gracias a Pedro que por lo menos estamos orando los jueves. Y debemos de reunirnos para buscar la llenura del Espíritu Santo como iglesia y para buscar poder. ¿Poder para qué? Para testificar. Naturalmente todos nosotros estamos muy tímidos por muchos motivos y no quiero mencionar las razones por las cuales estamos tímidos, pero sí,
tenemos esa tendencia, pero es cuando nos llena el Espíritu Santo, empezamos a tener valentía, denuedo, y empezamos a hablar con poder y con valor. Y no necesariamente de manera ofensiva. Podemos hablar con poder y a la vez con gentileza. Podemos hablar con poder y a la vez con mansedumbre. Podemos hablar con poder, denuedo, valentía y a la vez con respeto. ¿Ok? Pero por lo menos hablamos. Y no nos callamos. Y hablamos cuando estamos llenos. Un elemento presente también es con autoridad. Con autoridad. Con quien sabe, que sabe lo que está haciendo. Y lo interesante es algo pasa. Y no es una cosa de la cual somos conscientes, ¿verdad? Pero es muy curioso que cuando el Espíritu Santo nos está guiando, hablamos con gentileza, con respeto, pero con mucha autoridad a la vez. Y la gente se nota. y nos dicen, wow, eso me tocó, porque hablaste con autoridad, pero a la vez con amor y con mansedumbre. Eso, hermanos, viene del Espíritu Santo. Me gusta mucho lo que Pablo escribió a Timoteo, diciendo que Timoteo, Dios no te ha dado a ti un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Muy bien. Entonces, no es necesario leer estos textos. Este texto de Mateo nada más indica que los discípulos creyeron que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ok? Y en el texto en Juan 15, en página 99, dice que estaban permaneciendo unidos a Cristo antes del día de Pentecostés. Número 2, pero no habían recibido las promesas de Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Número 3, esta experiencia de 2 etapas claramente es necesaria debido al contexto. Okay. Estoy empezando a argumentar, okay, porque hay personas de cierta rama de la iglesia que dicen que lo que pasó en el día de Pentecostés es normativo. Es decir, uno cree en Cristo y quizás en ese momento tiene cierta relación con el Espíritu Santo, pero no es el bautizo, no es la llenura, y lo que se necesita es otro paso, otra etapa. Y enseñan en ciertas ramas de la iglesia que esto es normativo. Quizás crees hoy, en 2 semanas o en 2 meses o en 2 años recibirás el segundo paso. Y el Espíritu Santo te va a venir y vas a experimentar lo que se llama el bautizo del Espíritu Santo. Pero en esta sección de las notas estoy argumentando que eso no es normativo, pero fue necesario en este contexto histórico. No tengo tiempo ni incluí esto en las notas, pero leí un montón de libros, muchos libros más sobre la posición pentecostal y 2 libros sobre la posición de sesionistas, y voy a definir esas palabras al ratito. Pero después de leer y estudiar los textos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos y en las cartas, conceptos como estos: recibir el don, aceptar el Espíritu, pedirle a Dios el don del Espíritu, experimentar lo que se llama el derramar del Espíritu, ser bautizado con el Espíritu Santo, tener en sí el Espíritu Santo morando. Si uno estudia estos términos en todos sus contextos, hay que llegar a la conclusión que todas estas frases son sinónimas. Es decir,
Bautizar con el Espíritu Santo quiere decir aceptar, recibir el don del Espíritu Santo. Creer en Cristo, voy a enseñarles que Pablo asume, después del día de Pentecostés, al creer en Cristo es ser bautizado con el Espíritu Santo. En Pablo dice en 1 Corintios 12, 13, es la última vez que ocurre la frase en sus cartas, pero él dice en capítulo 12, versículo 13, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. O es decir, no está hablando de una segunda bendición, está hablando de creer en Cristo. Está hablando del momento en que todos los creyentes en Corinto creyeron en Cristo y por creer en Cristo, la misma acción de creer en Cristo, ¿qué más pasó? Son incorporados. Fueron incorporados en el cuerpo de Cristo y a la vez a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y bueno, estamos argumentando que esta experiencia en capítulo 12 de primera carta a los Corintios es la misma experiencia de creer en Cristo, de ser unido a Cristo en Romanos 6, de recibir el derramar del Espíritu Santo en Romanos 5, de recibir el don del Espíritu Santo en Hechos 2, 38. Entonces, un montón de textos que describen la misma experiencia, nada más con otras frases y otras palabras. Para nosotros, o para los creyentes de hoy, al creer en Cristo, es ser unido a Cristo. Ser unido a Cristo es ser incorporado en Cristo y a la vez incorporado en el cuerpo de Cristo. Entonces, bautizar no es una segunda experiencia de elevación, de superioridad o de experiencia más gloriosa, no. Es en el momento de creer en Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo y a su cuerpo, y eso se llama bautizo del Espíritu Santo. Sí, señor. Se ha usado varias veces la palabra, el término no es normativo, sí es normativo, y tiene, bueno, por lo menos veo dos connotaciones. Una norma es como una regla a seguir, Sí. pero la otra también es como un paso necesario, o sea, como que en cada uno va a tener una acción como la de Pentecostés en su vida, o simplemente en qué momento. Es como quien dice, estamos en el momento de Pentecostés para cada creyente. Es en lo que tengo confundido. Okay. ¿En qué momento se puede considerar que la persona es en la acción mecánica, física de ir a bautizarse, o en el momento que, creo que es en el momento que uno cree, en ese momento entró el Espíritu Santo? Es como un bautizo de fe. O sea, eso es lo que no puedo definir claro. Ok, está bien. Buena pregunta. Cuando uso la palabra normativo, estoy diciendo cuál es lo que el creyente hoy en día normalmente experimenta. En términos de costumbre. No de costumbre, en términos de cuál es el patrón bíblico, cuál es el diseño bíblico. Entonces, ¿qué puede esperar cualquier creyente del siglo XXI cuando usa la palabra normativo? Entonces, ¿cuál es la experiencia normal, bíblica, conforme a las Escrituras, conforme a lo que todos experimentamos con el Espíritu Santo? Y estoy presentando mi posición ahora en este asunto que en verdad no es el asunto principal de esta clase, es un puntito respondiendo a los que dicen que lo que experimentaron los discípulos, ellos creyeron en Cristo, recibieron contacto con el Espíritu Santo, pero después ellos experimentaron su Pentecostés y su bautizo.
Estoy diciendo que para ellos fue necesario experimentar el toque y luego la llenura, la capacidad más amplia, bautizo, porque el Espíritu Santo no se había dado todavía. Pero estoy argumentando que ahora, después del día de Pentecostés, si yo voy a la calle y presento a Cristo con tal fulano y esa persona cree en Cristo, en ese momento viene el Espíritu Santo para bautizarlo, para unirlo a Cristo. Entonces es una sola experiencia. Es lo que después de leer tantas frases en varios contextos, en Hechos y en las cartas del apóstol Pablo, es mi convicción y la convicción en verdad, de todas las iglesias evangélicas y todas las iglesias reformadas, que lo normal ahora es que el bautizo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo me une a Cristo en el momento de mi conversión. Cesarea, Samaria, Éfeso. Aquí estamos en página 99 y la letra B. Y lo que estamos viendo ahora, y no estoy bromeando, pero estoy hablando de otros pentecosteses. Aquí Dios derramó a su espíritu en el día de Pentecostés. Pedro predicó y después de su primer sermón, 3,000 personas se arrepintieron, fueron bautizados, recibieron el don del Espíritu Santo y el perdón de todos sus pecados. Y predicó otra vez y 2,000 personas creyeron, y la iglesia en aquel momento tenía 5,120 miembros, porque ya habían 120, ¿verdad?, esperando el día de Pentecostés. Y estoy haciendo en este momento una técnica de la hermenéutica que usan muchos eruditos, y no es una cosa que originó en mí, pero ellos ven que cuando Cristo profetizó en capítulo 1, versículo 8, que cuando el Espíritu Santo vendría, ellos serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los confines del mundo. Y algunos eruditos ven que, en un sentido, el libro de Hechos se divide, o el bosquejo es el avance del Evangelio en Jerusalén, el avance del Evangelio en Judea, la transición cruzando barreras étnicas en Samaria, y luego en Cesarea, en la casa de Cornelio, un avance en el mundo de los gentiles, y en Éfeso, quizás por los problemas y por la confusión, otra experiencia, pero ellos ven que cuando el Evangelio avanzó cada vez, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Menos en Samaria, pero lo que pasó es que fueron los apóstoles, impusieron las manos, el Espíritu Santo vino y hablaban en lenguas, y habían varios lugares en los cuales lo mismo que sucedió aquí ocurrió en Cesarea, en Samaria, en Éfeso, en Cesarea. Interesante, ¿no? Y que Lucas quiere reportar cada vez que fue avance, más o menos siguiendo el bosquejo de Hechos 1:8, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo, y en cada avance, el derramar del Espíritu Santo, la imposición de las manos de los apóstoles, y hablaron en lenguas. Entonces, estas personas en Cesarea, en Éfeso, no habían experimentado todavía lo que pasó acá. Algunos habían creído en Cristo, pero algunos ni han oído del Espíritu Santo. ¿Ok? Y cuando los apóstoles fueron, impusieron las manos y ellos recibieron
el don del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Estoy compartiendo esto, bueno, es mi opinión y es mi interpretación. Estoy categorizando esas experiencias como únicas y particulares. Esas experiencias fueron la inauguración, el comienzo de la era del Espíritu Santo en Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea. ¿Ok? Y estoy argumentando que por ser la inauguración no es necesariamente normativo. Es la opinión de esta posición. La opinión de los pentecostales es que sí, todo el mundo tiene que experimentar esto. Todo el mundo tiene que creer y tener alguna experiencia o alguna relación con el Espíritu Santo, pero eso no es suficiente porque después cada creyente necesita tener su Pentecostés y tiene que hablar en lenguas. Y yo sé que hay muchas diferencias de opiniones. Algunos dicen que es la evidencia necesaria del bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen que no es ideal, pero estamos en esta posición, estamos diciendo que no es particular, es único, representa, lenguas en estos casos representan la inauguración del avance del Espíritu Santo en esas regiones. Muy bien. Ok, vamos a leer. Ayúdame por favor, Pedro. ¿Quieres leer ese párrafo bajo Cesarea en B, aquí? En página 99. Okay. Es apropiado ver estas situaciones en cuanto se da el Espíritu Santo como eventos históricos únicos de un periodo de transición y no como experiencia de dos etapas normativas para todos los cristianos de todos los tiempos. La transición refiere a la manera en que el Espíritu Santo se relacionaba con los creyentes antes de Pentecostés y a la manera en que se relacionaba después. Es decir, cada uno de estos incidentes sigue el modelo de Hechos 2:4, en el cual se experimenta su propio Pentecostés. Esto responde a la perspectiva pentecostal que el bautismo por el Espíritu Santo es una experiencia más plena y alta del Espíritu Santo posterior a la regeneración y que debe ser buscada por toda persona verdaderamente santa. Entonces, Es un resumen de lo que acabo de decir, que fue una experiencia única durante ese periodo de transición. ¿Transición de qué? Transición entre no tener Pentecostés o no tener la venida del Espíritu Santo en esta capacidad y tenerla. ¿Ok? Muy bien. Y hablando de hechos en Samaria, ¿quieres ayudarme, por favor, Verónica, a leer este párrafo? Hechos 8, 4 al 8. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces, ¿quisieras leer el párrafo abajo, por favor? En A. El primer paso decisivo de la iglesia de salir de e ir más allá del judaísmo fue el hecho de llegar a Samaria. Eso no fue un evento casual cualquiera. Solo la accesión de los gentiles, Hechos capítulo 10, se puede comparar con esto. Samaria fue tanto un puente que se tenía que cruzar como una base que se tenía que ocupar. Un puente que se tenía que cruzar porque Samaria representaba la más profunda de las grietas, la división racial religiosa. Una base que se tenía que ocupar porque la iglesia ya no residía en Jerusalén o simplemente entre los judíos, sino llega a ser una misión. Para Dios no existían barreras a su don del Espíritu Santo. Donde quiera que ocurra fe en el Evangelio, allí había la obra del Espíritu de Dios y por lo tanto Dios propuso dar el don de su Espíritu. Que el bautismo en el nombre de Cristo, tal como en todas las otras partes y ahora en Samaria, tiene que incluir el don del Espíritu. En una palabra, el don del Espíritu Santo de Dios es gratuito y para todos. Para enseñar este hecho básico e importante fue el hecho del Evangelio. Dios retuvo este don hasta que los apóstoles lo vieron con sus propios ojos, para que no pasara por alto, y fueron instrumentales en impartir este don de Dios. Con sus propias manos, un don no merecido por nada y aún menos a causa de raza o religión previa. ¿Qué les parece esa explicación? Entonces, fue tan importante el avance en Samaria. ¿Por qué en Samaria? Había división. División entre judíos y samaritanos. Racismo fuerte. No se trataban. No se trataban. Grandes diferencias de religión y de cultura. Y un abismo entre los dos grupos. Y por eso Dios quería verificar y anunciar públicamente con sus embajadores, ¿verdad? Emisarios, los apóstoles y sus delegados. Y por eso esperó hasta que todo el mundo pudiera ver con estos representantes que pusieron las manos y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. Pero no dice nada de lenguas. Pero lo más importante es que... No, pero sí, solo una pregunta aquí, porque entonces parece que la experiencia de todos los creyentes, la norma, era cuando tú creías en Cristo, tú no recibías el Espíritu Santo de inmediato. Porque analizando este versículo dice... Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estas personas ya eran creyentes, aquí me parece, pero todavía no tenían el Espíritu Santo. Entonces me parece que la norma en la iglesia primitiva era creer en Cristo, pero todavía tú no tenías el Espíritu Santo. Tenían una segunda, todos los creyentes debían tener esa experiencia de Pentecostés. Analizando el texto, es obvio que fueron dos experiencias, obvio. Y la pregunta que estoy haciendo es, ¿por qué? ¿Por qué habían dos experiencias? Porque en las demás cartas no se habla de dos experiencias, en ninguna carta. Y después del libro de Hechos no se habla de dos experiencias, sino de una sola experiencia de creer en Cristo y de inmediato el Espíritu Santo empieza a morar en aquella persona al creer. Y Pablo lo dice en Gálatas así, con claridad lo dice en Gálatas capítulo 3. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Entonces, al creer en el mensaje del Evangelio, recibieron el don del Espíritu Santo. Y lo que estamos tratando de, lo que estoy tratando de hacer es contestar lo obvio, la pregunta obvia. ¿Por qué en Samaria, en Éfeso y en Cesarea, por qué habían dos experiencias distintas?
Y los pentecostales dicen que esta es la norma, que uno cree en Cristo y después reciben el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, por este texto en Gálatas y por este texto en 1 Corintios 12:13 y por no ver ninguna mención de dos experiencias en ninguna carta de los apóstoles, estoy tratando de entender por qué habían dos experiencias en Samaria, en Cesarea. Y la respuesta que estoy dando, que me convence a mí, es que porque son experiencias de transición. Transición entre lo que los discípulos experimentaron con Cristo y lo que después del día de Pentecostés los mismos creyentes experimentaron con la aceptación del Espíritu Santo. Entonces, y este autor está argumentando de que habían dos experiencias en Samaria porque Dios retuvo el don de Pentecostés en Samaria hasta que llegaron los apóstoles. Pero él está argumentando de que eso no indica necesariamente que esta experiencia, lo que pasó aquí con dos experiencias no necesariamente sea normativo. Es lo que él está argumentando, pero hay diferencias de opiniones. En Efesios 1:13 dice, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo. La promesa hecha. Yo que estoy argumentando no de este texto, pero estoy argumentando teológicamente. Ya hemos pasado 4 años estudiando el hecho de que qué pasa, qué hace el Espíritu Santo, qué es la primera obra del Espíritu Santo en la vida de una persona muerta. Regenerar a esa persona. Entonces, lo que estamos diciendo es que ni creemos sin la obra del Espíritu Santo. Y cuando una persona se arrepiente y cree, es porque el Espíritu Santo ya está obrando, y al creer, esa persona se une por el mismo Espíritu a Cristo, y según lo que yo veo en las cartas, esa experiencia se llama bautismo del Espíritu Santo. Y yo sé que en estos 4 ejemplos son 2 experiencias. Y mi argumento sumamente sencillo es que son 2 experiencias porque en cada lugar, en Cesarea, en Éfeso, en Samaria, experimentaron su propio Pentecostés. Entonces, su propia inauguración de la era del Espíritu Santo es lo que voy a dejar de hablar, pero es la posición de usar capítulo 1, versículo 8 como el bosquejo y ver estos avances como otro pentecostal con los apóstoles imponiendo las manos y con el Espíritu Santo viniendo como una segunda experiencia en esos casos, en esos ejemplos. Vamos a ver lo que pasó en Cesarea, por favor. Estamos en página 101. De una manera similar, el Evangelio llega a Cesarea. El Evangelio llega a Cesarea como, hermanos, no voy a leer los pasajes porque me tomaría mucho tiempo, pero estamos hablando de casi 60 versículos. Estamos hablando de Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 11. 2 capítulos completos que describen la conversión de ¿quiénes? Cornelio y su familia. Ok. El primer avance en una casa gentil. Ok. El Evangelio llega a Cesarea como una representación del mundo gentil. Otra vez siguiendo el bosquejo hasta los confines del mundo, según Hechos capítulo 1, versículo 8.
la cantidad de atención dada a este evento en Hechos 66 versículos indica su importancia decisiva en el programa para Lucas. Es más que una mera narración de conversiones sorprendentes, un paradigma para toda edad. Mejor dicho, es un suceso específico y estratégico en el programa completo de la misión de Hechos. Entonces, celebran por la presencia de un apóstol la llegada del Espíritu Santo en la casa de la familia gentil, la familia de Cornelio. ¿Ok? En ese relato, la semejanza única de la llegada del Espíritu Santo a su venida en Pentecostés es de interés especial, a través de una intervención divina llamativa por la cual los gentiles se incorporaron a la iglesia de la misma manera que los judíos, lo mismo que nosotros, se dice en capítulo 10, versículo 47. Se proveyó una certeza de que los gentiles no tenían menos respaldo ni una posición más baja en la iglesia que los judíos. Entonces, Dios les dio a los gentiles su propio Pentecostés. Y por eso, dos experiencias. Eso sí tiene mucha relevancia. ¿En qué sentido? Ese punto, porque se están poniendo al mismo nivel que los judíos. No, exactamente. Y los samaritanos también. Y precisamente por eso, según esta posición, la importancia de que ellos tengan su propio Pentecostés es increíblemente importante. ¿Ok? ¿Y qué señal habría sido conclusiva en demostrar a los del partido escéptico de la circuncisión particular que la ocasión de la iniciación de los gentiles no fue menos auspiciosa que la iniciación judía? Las lenguas de Pentecostés. Por lo tanto, esta señal se menciona específicamente. Las lenguas fueron una señal no porque fueron esperadas, requeridas o usuales, sino precisamente porque fueron inesperadas, no requeridas e inusuales, asemejadas solo en Pentecostés, convenciendo hasta a los más duros de corazón que Dios quiso tener tanto a los gentiles como a los judíos entre su pueblo. Además, se debe notar como significativo que tanto aquí como en Pentecostés las lenguas no vinieron como una evidencia buscada del bautismo por el Espíritu Santo, sino como una sorpresa total, asombrados porque hablaron en lenguas. Por lo tanto, la experiencia de Cornelio no se debe usar como un paradigma normativo de una experiencia de dos etapas para todos los cristianos, sino se debe entender dentro de su contexto histórico, porque no habían llegado todavía ese Pentecostés. Entonces creyeron y después recibieron el Espíritu Santo. Sino se debe entender dentro de su contexto histórico como un Pentecostés único por primera vez al avanzarse la edad del Espíritu al mundo de los gentiles. Entonces el argumento es sencillo. Habían dos experiencias porque cada uno de estos lugares está experimentando la transición entre cómo las personas experimentaron el Espíritu Santo antes de Pentecostés y cómo experimentaron la llenura, la capacidad más amplia del Espíritu Santo después de Pentecostés. Cesarea, Samaria, Éfeso, en cada avance, la misma experiencia, las mismas señales y la presencia de los apóstoles en cada ocasión. Y Éfeso es muy parecido, pero voy a seguir para poder terminar este material, ¿ok? Porque nos queda una cuestión sumamente sencilla. La revelancia de hoy de estos dones, ¿ok? Vamos a seguir rapidito para poder terminar antes de las 9, ¿ok? Los dones bajo consideración, hablar en lenguas. Yo sé que hay diferentes opiniones, pero obviamente en Hechos 2, hablar en lenguas era comunicar o predicar en aquel entonces en un idioma que ellos o que los que predicaron no habían estudiado ni aprendido
pero ellos hablaron el evangelio en idiomas extranjeros. Y en ese caso, en Hechos, no se requiere ninguna interpretación porque habían venido de otros países y esas personas escucharon el evangelio en su propio idioma. En el libro de 1 Corintios 14 dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y otra perspectiva, y son los que dicen que no es un idioma actual o no es idioma que todo el mundo o que algún país o un grupo usa. En 1 Corintios 13 habla de lenguas angelicales y hay un texto en Job también que usa esa frase, pero se me perdió el texto. Y bueno, es una perspectiva o puede ser un modismo, pero algunos dicen que no es un idioma, o no es idioma, es una manera de hablar que en verdad no es un idioma actual. Ok, profecía, vocero de Dios. Y otra vez, ¿qué es un profeta? Alguien que revela directamente la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿es donde profecía? Pero en el Nuevo Testamento también, es donde profecía. ¿Para qué se usaba ese don? Revelar, yo creo que me parecía revelar la voluntad de Dios para la iglesia, algo personal a la iglesia o a la persona. Ok. Entonces, ¿pero de dónde vino el mensaje? De Dios. 7 personas tenían la habilidad de poder recibir mensajes directos de Dios, y no solo los apóstoles. Y ese es donde estaba activo en las iglesias durante esta era. Bueno, por lo menos durante esta era, ¿ok? Y también en Deuteronomio, bueno, hablando de profecía, Dios que muchas veces de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Jeremías dice lo mismo, he puesto en tu boca mis palabras. Y es lo que el profeta experimenta, que Dios pone en su boca sus propias palabras. Nuevo Testamento funciona similar, revelación interpretando y aplicando la palabra de Dios con algunos elementos futuristas, y hay ejemplos también en el libro de los Hechos de profecías que incluían eventos futuros. Las profecías tuvieron que ser juzgados en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Dice Pablo, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Claramente las profecías, lenguas e interpretaciones fueron medios para recibir algún tipo de revelación, no cabe duda. Así se usaban el don. Ok. Muy bien. Que yo tengo entendido que la palabra profeta siempre se me viene a la mente Isaías, todos esos profetas que profetizaron a Cristo, la venida de Jesucristo. Ahora, en el tiempo de ahora, ya ¿a qué se le llama profeta o en los tiempos de ahora? Okay. ¿Tienen ese mismo de antes o ya no? ¿O cuál es el cambio? Si es que hay. El que tiene don de profetizar tiene don de conocimiento. Y
algunos que tienen don de profetizar tienen don de lenguas, porque lenguas, según la definición que yo veo, estudiando los varios textos en los cuales se usa la palabra lenguas, lenguas también fue un tipo de recibir mensaje e impartir o compartir ese mensaje. Y el que interpretaba, por supuesto, estaba interpretando la lengua o el mensaje que fue profetizado. Entonces, para mí es un paquete, estos dones. Ok, ahí vamos, Susana. Entonces, argumento para la continuación, ¿ok? Argumentos en favor o a favor de que todo esto sigue así como es. Entonces, la palabra clave es continuación, ¿ok? En el libro de Hechos, todo esto se ve. Sueños, revelaciones, señales, sanidades, lenguas, exorcismos, etc. B, la experiencia, argumentos a favor de continuar con estos dones. Tantos millones de cristianos que afirman haber experimentado algún conocimiento sobrenatural. Una gran cantidad de personas que dicen que hablan en lenguas o que han recibido revelaciones, etcétera, etcétera. Otro argumento. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que estos dones han cesado. Decir que estos dones cesaron con los apóstoles es igual a dividir la edad del Espíritu Santo en dos épocas, la apostólica y la postapostólica. Okay. Esto es lo que dicen, por supuesto, son los argumentos de los pentecostales a favor de la continuación de estos dones. A reconocer que las lenguas y profecías eventualmente cesarán cuando llega lo perfecto. Ok, vamos a buscar ese texto. 1 Corintios 13, versículo 9. Bueno, voy a empezar con el 8. El amor jamás se extingue, mientras que donde profecía cesará. El de lenguas será silenciado, y el de conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ok. Una posición dice... No, yo iba a decir, pero cuando llegue lo perfecto, el perfecto todavía no ha llegado. La posición esta dice que el perfecto, ¿qué es? La consumación de todo, la segunda venida de Jesucristo. Porque la palabra vamos a ir allá. La palabra en griego es teleón, que quiere decir, teleón quiere decir maduro, perfecto, completo, el fin. Tienen esas definiciones. Ok, al reconocer que las lenguas y profecías eventualmente cesarán cuando llegue lo perfecto, los pentecostales están interpretando lo perfecto como la segunda venida de Cristo. Análisis. 2 puntitos nada más. Y estoy tratando de ser muy bondadoso. ¿Ok? No, porque obviamente no es mi posición, pero está bien. Quizás estoy equivocado también. ¿Saben qué cosa? Es posible. ¿Ok? El problema de la revelación que continúa. Los carismáticos utilizan esta terminología. Es problemática. Bueno, la palabra revelación es problemática a la luz de su propia estimación alta de las escrituras y el canon cerrado. Se acerca peligrosamente a la perspectiva católica romana de la revelación continua.
por lo menos no formalizan sus revelaciones, pero existe la tentación de darles demasiada importancia. Iluminación sería una terminología preferible. Y voy a seguir hablando de esto abajo. Nada más es que cuando una persona, bueno, como yo, o una persona que ha estudiado la palabra revelación, escucha, oh, yo tengo una nueva revelación, eso asusta. Porque voy a argumentar abajo que la revelación ya está completa. Y yo sé lo que va a decir, que, bueno, no estamos hablando de revelaciones absolutas, no estamos hablando de revelaciones infalibles. Y, ok, yo acepto eso. Mejor dicho, usar otra palabra, mejor usar la palabra iluminación que la palabra revelación, porque no estamos hablando de nuevo conocimiento de Dios, no estamos hablando de palabra de Dios que debe incluirse en la Biblia, estamos hablando de guía o de impresiones o de sabiduría para una situación en particular. ¿Ok? Tiene la tendencia de favorecer el emocionalismo y la subjetividad tendencia, que llevan a la negligencia, no tiene que ser, pero a veces del estudio serio de la revelación dada en la palabra de Dios o incluso de llegar a aplicaciones para la vida que son inconsecuentes con la palabra de Dios. Y ese peligro, y es un peligro muy práctico, un peligro que he observado. Y si tengo un sueño, una revelación directa y estoy convencido de que Dios me ha dado este mensaje, a veces no me importa lo que diga la palabra. Y yo he visto eso. Y puedo darles ejemplos que les asustarían. Pero esa es la tendencia nada más. Es un breve análisis. Ahora, en 5 minutos, voy a presentar el argumento a favor de la cesación. Y cesación quiere decir que el argumento en sí, los cesionistas dicen, y no es nueva esta posición, esta posición ha sido la de la iglesia por siglos, y este fenómeno este fenómeno que se llama el movimiento carismático es relativamente nuevo, menos de 100 años. Y durante siglos la iglesia no experimentaba estos fenómenos. Pero por lo menos los que dicen que estos dones han cesado argumentan que los dones fueron necesarios para completar el Nuevo Testamento en la era de los apóstoles, y cuando los apóstoles habían recibido los conocimientos suficientes que Dios quería darle a la iglesia, y cuando ellos se murieron, también esos dones cesaron. Es la posición, brevemente hablando. Estos dones se conectan con la revelación, completando la figura y la imagen de Cristo, y cuando fue completada las escrituras del Nuevo Testamento, según esta posición ya no fueron necesarias estos dones. Es nada más la posición. Y los argumentos a favor de esta posición, la perspectiva de continuación o restauración, porque por tantos siglos no se aparecieron, esto no se puede explicar con una falta de fe. Y yo sé que hay mucho trasfondo, porque la práctica, y yo he leído muchos libros de los pentecostales, hay que orar mucho para tener el don, hay que buscar el don, hay que vivir
con una obediencia completa y hay que tener mucha fe para poder recibir este don. Y esto no se puede pecar con falta de fe de parte de la iglesia, porque la iglesia siempre ha demostrado fe. Y las escrituras enseñan que los dones se distribuyen sobrenaturalmente y que no se reciben basado en la condición de buscarlos. Pedro, ¿quieres ayudarme por favor con la B? La perspectiva de continuación asume que lo inusual y milagros es normativo bíblicamente y empíricamente, cuando, de hecho, las escrituras mismas indican que los dones extraordinarios están limitados a unos breves periodos de la historia de la revelación. Es decir, el Éxodo, el establecimiento del ministerio profético bajo Elías y Eliseo, y por supuesto el advenimiento del Mesías, el resto de la Biblia, incluso el Nuevo Testamento, habla poco de esto después de los años 60 después de Cristo. Las cartas escritas después de Corintios y Tesalonicenses están calladas con respecto a señales y milagros y dones reveladores. Ok, entiendo el punto. Es que el silencio por más de 1500 años y en el día de Pentecostés y también en la era de los apóstoles, el evento sumamente especial, porque Cristo ya había venido y los apóstoles completaron el Nuevo Testamento, y durante esta era fue una multiplicación de estos dones y estos milagros, y también durante el establecimiento de la escuela de profecía bajo Elías y Eliseo, también ellos tenían la habilidad de hacer muchos dones, y también la gran redención bajo Moisés. Obviamente había muchas señales, muchos milagros hechos por Moisés. Pero más allá de estos tres eventos históricos, hay muy poca evidencia de este tipo de don extraordinario. Es argumento de esta posición de cesación. Y también los dones inusuales en página 106 son llamados señales para el ministerio de Cristo. Y yo puse nada más 3 textos donde los milagros de Cristo se llaman señales o señales y prodigios. El ministerio de Cristo fue señalado, la identidad de Cristo fue señalada, y el propósito de las señales fue señalar o indicar, identificar a Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. También el ministerio de los apóstoles. Los apóstoles también tenían marcas distintivas, tales como señales, prodigios y milagros. Y Pablo lo dice también en Romanos, que ellos habían servido mediante poderosas señales y milagros. Pero la palabra señal, también el mensaje de salvación, fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. Okay, el argumento en sí brevemente es que la función de estos dones y milagros era señalar algo nuevo: el ministerio de Jesucristo, el ministerio de los apóstoles, y el mensaje mismo fue confirmado por estas señales. Ok, hermanos, ya nos pasó la hora. ¿Por qué no leen el resto de este material? Y quisiera llegar a alguna conclusión y quizás llegar a
una resolución al final de esta clase, pero ya me pasó la hora y quisiera no correr por el resto de este material. Y por favor vamos a orar y vamos a continuar por lo menos 20 minutos en la próxima sesión. Oremos, por favor. Padre nuestro, damos muchas gracias por lo que nos estás enseñando. Danos mucha sabiduría, por favor. Danos entendimiento y guía. Danos buen juicio para poder entender esas cosas un poco complicadas en tu palabra y para poder aplicarlas a nuestras vidas individuales y a tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén.